86. Si lo tienen, cantemos. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedid, el reinado del mal con valor combatid, conducid los cautivos al libertador, y decid que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios Todopoderoso, alabado y glorificado seas eternamente, Señor, ya que tú eres el único digno de alabanza y de toda alabanza y toda gloria, Padre. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste hoy en día de poder haber amanecido un día más, de poder venir a la escuela, aprender más acerca de tu palabra. Te ponemos en tus manos a los instructores, ponemos en tus manos a nuestros supporters, Padre, los cuales hacen posible que podamos estar aquí, de igual manera a los ancianos de esta congregación, a toda la congregación en sí, ya que sin el apoyo de ellos, Padre, todo esto no se podría llevar a cabo. Ponemos en tus manos también a nuestro hermano David, el cual estará exponiendo la palabra en esta mañana. Úsalo como instrumento, Señor, para que tu palabra llegue a nosotros y de esa manera nosotros podamos aprender más de ti. De igual manera te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, como la hermana Vicky, que estés con ella, Padre, y que estés con todos aquellos que necesitan de ti en estos momentos. Todos te lo pedimos en el maravilloso y hermoso nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4, él les dice, mejor dicho, les declara lo que es el Evangelio, el cual usted y yo sabemos que es precisamente la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo del 5 al 8 notamos la forma y manera en que el Señor Jesús apareció después de su resurrección. Dice el versículo 5 que se le apareció a Cefas y a los 12. En el 6 dice que se le apareció a más de 500 hermanos, los cuales muchos aún viven y otros duermen. En el versículo 7 sigue diciendo y hablando acerca de cómo se apareció el Señor Jesús. Y ahora se le aparece a Jacobo y a todos los apóstoles. Pero noten ustedes, mis hermanos, en el versículo 8 lo que dice, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Es decir, como un bebé que nació prematuramente, el Señor Jesús se le apareció
a Pablo. Sigue diciendo en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha trabajado en mí vanamente. Antes he trabajado más que todos los apóstoles. Y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Noten ustedes entonces, ¿qué fue lo que le motivó a Pablo a trabajar más que todos los apóstoles? La gracia, es decir, la bondad de Dios para con él. Y nosotros notamos, mis hermanos, que a través de las Santas Escrituras en el Nuevo Testamento vemos y conocemos que efectivamente el apóstol Pablo trabajó más que todos los apóstoles. 13 cartas, mis hermanos, 13 epístolas de una bonita enseñanza, de donde podemos sacar usted y yo grandes lecciones para compartirla con los demás. Esa gracia fue la que llevó al apóstol Pablo a trabajar. En esta mañana voy a compartir con ustedes el tema, trabajando como Pablo. ¿Y qué fue lo que lo llevó a trabajar más que a los demás apóstoles? Precisamente la gracia, la bondad. La bondad lo llevó a trabajar, ¿saben cómo? Con humildad. Dice Hechos capítulo 20, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Noten ustedes, con toda humildad. Característica propia del Señor Jesucristo. La humildad. Notamos nosotros y conocemos nosotros que efectivamente el Señor Jesús fue humilde. Él sirvió, Él ayudó a toda la humanidad trayendo esperanza para sus vidas. El Señor Jesús, siendo Dios, se hizo humilde. Vemos nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 5, donde dice, glorifícame ahora, Padre, con aquella gloria que tuve al lado tuyo, antes de que el mundo fuese. Filipenses capítulo 5 y capítulo 2, versículo 5 y 6 dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él fue humilde. Y el Señor Jesús así trabajó, así enseñó y así ayudó a mucha humanidad. Y lo está haciendo aún todavía. Bueno, esta característica de humildad también la tuvo el apóstol Pablo, porque nosotros sabemos quién fue Pablo. Él fue uno de los principales, pertenecientes al más alto tribuno judío. Filipenses capítulo 3, versículo del 4 en adelante dice, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí está, mis hermanos, la humildad del apóstol Pablo. También en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por vanagloria, por contienda, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El apóstol Pablo trabajó, hizo su trabajo, siempre mostrando humildad. Grandes lecciones para usted y para nosotros, para usted y para mí.
nosotros también debemos de trabajar para el Señor. Debemos de hacer la obra de evangelistas. Debemos de predicar, de anunciar el Evangelio con toda humildad. De esta manera, ciertamente, el trabajo va a ser más fácil para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nunca perdió el rumbo, nunca perdió el paso, siempre se mantuvo ecuánime, siempre se mantuvo equilibrado. Él tenía de qué gloriarse, él tenía de qué vanagloriarse, mas sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor al Señor Jesús, por amor a la iglesia, pero también por amor a sí mismo, porque él sabía qué es lo que le esperaba. Así que no se nos olvide, cuando trabajemos, hay que hacerlo como lo hizo el apóstol Pablo, con toda humildad. Pero noten ustedes también lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 19, aparte de decir que con toda humildad, dice, con muchas lágrimas. Y es que efectivamente el Evangelio, la obra del Señor Jesús, en ocasiones trae lágrimas para aquel siervo verdadero que quiere hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar usted y yo en una situación por demás difícil, ya sea en la congregación o ya sea en el círculo en donde nosotros nos desenvolvemos o vivimos. Mas sin embargo, nosotros debemos de estar gozosos, trabajando de la manera como lo hizo Pablo, aunque muchas veces nos cueste las lágrimas, mis hermanos. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo no estuvo en peligros? Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 24 al 26, que él fue azotado por los judíos, padeció naufragios, prisiones, peligros ante los ladrones, peligros ante los de su nación, peligros ante los falsos hermanos. Él padeció hambre, sed, desnudez. ¿Ustedes creen que él o eso no le provocarían lágrimas? Yo estoy convencido de que así fue. Cuando usted y yo nos encontremos en una situación semejante, no hay que retroceder, no hay que intimidarnos, no hay que decir ya no puedo, ya no quiero servir al Señor, sino hay que hacerlo con ganas. Nosotros sabemos que nos espera un galardón grande, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Así que no dejemos nosotros de predicar, no dejemos nosotros de anunciar las buenas nuevas, aunque nos cuesten las lágrimas. Trabajando como Pablo, con toda humildad, con muchas lágrimas, pero también saben cómo trabajaba el apóstol Pablo. Bien, el apóstol Pablo también trabajaba. Los judíos le ponían muchos atentados, muchas pruebas, muchas barreras, mas sin embargo, él las pudo hacer a un lado para proseguir a la meta del premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, el apóstol Pablo sufrió mucho, padeció mucho por los judaizantes. Los judaizantes eran judíos, venidos al cristianismo, convertidos al cristianismo, pero ¿saben qué? En tanto que llegaba el apóstol Pablo a una región, a una ciudad, a un pueblo, a anunciar las buenas nuevas de salvación, es decir, el Evangelio, a llenar el lugar de la palabra de Dios, miren,
los judaizantes para pronto también llegaban, queriendo introducir sus prácticas, sus ritos de acuerdo a la ley de Moisés. Mas sin embargo, el apóstol Pablo nunca estuvo de acuerdo con eso. Los judaizantes que querían añadir más al evangelio del Señor Jesucristo, diciendo, si no os circuncidáis y si no guardáis la ley de Moisés, no van a ser salvos. El apóstol Pablo les dice, por ejemplo, a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, 6 y 7. Así es, mis hermanos. Estos judaizantes querían a la fuerza, querían, según su propósito, añadir más a lo que es el evangelio de la salvación. Pablo siempre rechazó o refutó eso. Sí, mis hermanos. Entonces nosotros vemos cómo el apóstol Pablo trabajó. Nosotros también, mis hermanos, tengamos cuidado cuando estamos exponiendo la palabra de Dios. No querramos añadirle más al evangelio. No querramos poner de nuestra cosecha. No querramos añadir más según nuestro pensamiento. No querramos añadirle más a la palabra de Dios según yo creo, yo pienso, yo digo. Eso no va con la palabra de Dios. Eso no va con el evangelio de vida. Eso no está de acuerdo a lo que está estipulado ya como verdad y como una revelación divina que es la Biblia. Pero como vemos nosotros y conocemos muchos hombres, personas que tratan y a la fuerza añadir cosas a la sana doctrina. Pero el apóstol Pablo le dice a Tito, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito 2:1. También el Señor Jesús, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de la sana doctrina que has oído de mí. ¿En qué? En amor y fe en Cristo Jesús. Tengamos cuidado entonces, nosotros como predicadores, como anunciadores de la verdad, se nos ha enseñado una y otra vez de que nosotros es necesario que nos volvamos como aquellos predicadores, como aquellos hermanos de antaño, que ellos se memorizaban las escrituras, que ellos usaban libro, capítulo y versículo. Qué bonito es, qué bonito sería que nosotros al salir de esta institución, de esta escuela, se oiga de nosotros que efectivamente somos comunicadores como aquellos hermanos de antaño, que usaban únicamente la palabra de Dios para enseñar, que usaban la palabra de Dios únicamente como libro, capítulo y versículo. Esto es lo que nosotros debemos de aprender, esto es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente, y que no nos gane la emoción, que no nos lleve nuestra emoción a pervertir o a querer añadir más de lo que está escrito, porque ciertamente vamos a acarrear condenación y muerte espiritual. Bonitas enseñanzas que nos deja el apóstol Pablo. Dice que él trabajó más que todos los demás apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios que estaba con él. Así que no se nos olvide cuando nosotros querramos trabajar o anunciar la sana doctrina, pedirle a Dios en oración para que su bondad esté siempre con nosotros y nos ilumine para que nosotros podamos expresarnos bien, expresarnos correctamente y sobre todo trazar bien la palabra de verdad. Como dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 15.
¿verdad? Que con toda diligencia se presenta ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, de verdad. Hermanos, como conclusión, tenemos nosotros bonitas lecciones en las cuales usted y yo podemos enriquecer nuestro talento, nuestra memoria, nuestra capacidad. Cada vez que nosotros estudiamos estas bonitas lecciones, vamos a crecer espiritualmente. Seamos como Pablo. Él trabajó más que todos los apóstoles. Así también nosotros lo debemos de hacer, pero que no se nos olvide en nosotros la bondad de Dios, porque entonces seremos como Pablo. Dios los bendiga.